Presten mucha atención porque este no es uno de esos cuentos de cantina que se hilan para turistas, lleno de alguaciles nobles y héroes de mirada limpia. Esta es una historia que el desierto intentó sepultar, una crónica escrita no con tinta, sino con sangre y mezcal. Es un relato de fantasmas de la frontera, una historia de ambición tan vasta que resquebrajó el mismísimo cielo sobre Sonora y de una promesa de paraíso que condujo directamente a una fosa común. Estamos a punto de arrancar el velo del mito reconfortante de la frontera para revelar el corazón crudo y palpitante de la codicia, la traición y una tragedia tan profunda que dos naciones acordaron simplemente olvidar que alguna vez ocurrió. ¿Creen que conocen las historias del oeste? Solo han oído las versiones endulzadas. El hombre en el centro de esta tormenta llevaba un nombre que alguna vez se pronunció con respeto en los pasillos de la legislatura de California. Henry Crabb, un ex senador que había apostado por un premio político mayor y había perdido. Crabb era un hombre atormentado por el fantasma de lo que pudo haber sido. Y como tantos hombres que enfrentan el amargo sabor del fracaso, miró hacia el sur, hacia el horizonte resplandeciente de México, y no vio un país vecino, sino un lienzo en blanco para una segunda oportunidad. Buscaba pastos más verdes, un imperio personal bajo el sol mexicano. Lo que encontró, en cambio, fue una lección grabada a fuego en sus propios huesos por 100 balas de rifle, y un final tan espantoso que sería preservado en un frasco, un monumento encurtido a la arrogancia estadounidense. Su expedición de gloria se convirtió en la fábula con moraleja más infame de la frontera, un viaje que no solo salió mal, sino que descendió al 9º círculo del infierno. La clave del gran diseño de Crabb era, como tantas empresas en la frontera, una cuestión de familia. Su esposa, Filomena Ainsa, no era solo una compañera de vida, era su puente hacia el laberíntico mundo de la política sonorense. La familia Ainsa era un clan poderoso. Su influencia se extendía a través de la frontera como las profundas raíces de un mezquite, nutriéndose tanto del suelo mexicano como del comercio americano. A través de ellos, los susurros se convirtieron en presentaciones y las presentaciones en reuniones clandestinas. El objetivo de esta red de contactos era un hombre llamado Ignacio Pesqueira, un líder carismático y astuto de la facción liberal que luchaba contra el gobierno centralista. Pesqueira era un hombre que entendía el poder y vio en la propuesta de Crabb el destello de una herramienta útil, aunque peligrosa. El trato que cerraron fue un clásico pacto fronterizo, escrito en papel, pero sellado con intenciones no declaradas. Crabb reuniría un ejército privado de 1000 rudos colonos estadounidenses. Estos hombres, armados y experimentados, ayudarían a Pesqueira a asegurar Sonora. A cambio, los americanos recibirían parcelas de primera calidad, creando una colonia de contención contra las incursiones apaches y, no por casualidad, un bastión de influencia estadounidense. En la superficie, era un matrimonio de conveniencia. Pesqueira necesitaba armas. Crabb
necesitaba un reino, por pequeño que fuera, pero bajo los apretones de manos y las promesas, la sospecha se enconaba. Pesqueira y sus lugartenientes no eran tontos. Ya habían visto esa obra antes. La palabra para hombres como Crabbe era filibustero, un corsario, un invasor privado, envuelto en el lenguaje de la liberación y el progreso. Sabían que la sombra de Texas se cernía sobre cualquier acuerdo de este tipo. ¿Era Crabbe un aliado genuino? ¿O era la vanguardia de una toma de poder estadounidense, usando su revolución como un caballo de Troya para apoderarse del Estado? El fantasma de William Walker, el infame hombre de los ojos grises del destino, que había intentado conquistar Sonora apenas unos años antes, rondaba las negociaciones. Los sonorenses aceptaron el trato, pero mantuvieron la pólvora seca y los ojos bien abiertos. Aceptarían la ayuda de Crabbe, pero vigilarían cada uno de sus movimientos. La invitación se extendió con una sonrisa, pero ocultaba un cuchillo listo en la espalda. Para ellos, Crabbe era una solución temporal, un fuego para combatir otro fuego, destinado a ser extinguido en cuanto cumpliera su propósito. De vuelta en California, Crabbe comenzó su reclutamiento con la bravuconería de un hombre que se creía su propia leyenda. Pintó visiones de un nuevo Edén en los valles de Sonora, un lugar de tierra fértil y riquezas minerales incalculables, al alcance de la mano. Habló a mineros de oro desilusionados cuyas bateas habían quedado vacías, a veteranos de la guerra entre México y Estados Unidos, aún con ganas de pelea, y a jóvenes ambiciosos que veían la frontera no como un hogar, sino como una escalera. Sus promesas eran tan grandiosas y brillantes como un espejismo en el desierto. 1000 hombres había prometido, un ejército privado para forjar un nuevo destino. Pero la realidad se quedó brutalmente corta frente al sueño. El espíritu del destino manifiesto era fuerte, pero la confianza en Henry Crabbe, el político recientemente derrotado, era débil. En lugar de una legión, logró reunir a duras penas una fuerza miserable de unos 100 hombres. No era un ejército, era una pandilla, una heterogénea colección de aventureros y optimistas, peligrosamente mermados y sin la menor idea del terreno quebradizo que pisaban. Este catastrófico déficit debería haber sido una señal, un presagio evidente para abandonar toda la empresa. Llegar con una 10ª parte de la fuerza prometida no era solo un fracaso, era un insulto. Exponía a Crabbe no como un poderoso hacedor de reyes, sino como un tahúr de poca monta marcándose un farol con una mano vacía. Sin embargo, cegado por el orgullo y el puro impulso de su ambición, siguió adelante. Quizás creyó que aún podría salir del paso con su labia. Quizás pensó que la pura audacia de su llegada sería suficiente. Así, a principios de la primavera de 1857, esta pequeña banda de filibusteros partió de San Francisco, marchando hacia el sur, en busca de su glorioso futuro. Eran la encarnación andante de la ironía dramática, una procesión avanzando hacia un precipicio que no podían ver. Mientras caminaban penosamente por los áridos paisajes de Arizona y se adentraban en el desierto de Sonora,
estaban completamente aislados de los vientos políticos que cambiaban rápidamente. Estaban en una burbuja que ellos mismos habían creado, sordos a las noticias que les habrían salvado la vida. Mientras marchaban, la revolución de Pesqueira había triunfado. Había derrotado a las fuerzas del gobierno y tomado el control de Sonora. La guerra, a todos los efectos, había terminado. El ejército de 1000 hombres de Henry Crabb ya no era necesario. ¿Y su banda de 100 extranjeros armados? Ya no eran aliados. Ahora eran lo que los enemigos de Pesqueira siempre les habían acusado de ser: una fuerza de invasión no autorizada, inoportuna y armada en suelo soberano mexicano. El pueblo de Caborca se les apareció como una promesa cumplida, una joya polvorienta cociéndose bajo el sol de finales de marzo. Sus edificios de adobe bajos y de muros gruesos se apiñaban como buscando consuelo contra el vasto e indiferente desierto. Una iglesia de misión encalada, con su campanario alcanzando el pálido cielo azul, se erigía como el corazón y el ancla del pueblo. Para Crabb y sus hombres, cansados de su largo viaje, este era el final del camino y el comienzo de su recompensa. Entraron no como invasores, sino como socios que llegaban a una celebración, con una confianza que era un frágil escudo contra la realidad que estaba a punto de desatarse. Esperaban apretones de manos, un festín y la bienvenida agradecida de sus aliados revolucionarios. Vieron las calles tranquilas y las ventanas cerradas como un pueblo descansando en el calor de la tarde, no como una comunidad que contenía el aliento, enroscada como una serpiente de cascabel en la sombra. El aire estaba quieto, pero era la quietud de un gatillo a punto de ser presionado, no la de la paz. La primera señal de que algo andaba profundamente mal no fue un disparo, sino una presencia, una reunión silenciosa en los tejados, figuras apareciendo en los callejones, el cierre lento y deliberado de una red humana. No fue el ejército disciplinado de Pesqueira el que los recibió. Fue algo mucho más potente, el propio pueblo de Sonora, rancheros de rostros curtidos y viejos mosquetes, gente del pueblo armada con lo que pudo encontrar, y junto a ellos, guerreros de la nación Tohono o O'odham, cuyas tierras ancestrales habían sido amenazadas durante generaciones por forasteros. El número era abrumador, una marea humana que creció hasta superar el millar. Estaban unidos por una única y ardiente convicción que se había transmitido en su sangre y en sus historias. Estos gringos armados, sin importar cómo se llamaran, estaban aquí para tomar sus tierras. La noticia de la llegada de Crabb no había sido una llamada a las armas de un general. Había sido una chispa en un paisaje empapado en la gasolina del agravio histórico. Acababan de librar una amarga lucha para reclamar su propio destino de un gobierno lejano en la Ciudad de México. No estaban dispuestos a entregárselo a un nuevo amo del norte. Para ellos, la pequeña y arrogante banda de Crabb era la encarnación de una amenaza que conocían demasiado bien, la punta afilada de una cuña que siempre comenzaba con unos pocos colonos y terminaba
con el despojo. La primera descarga de fusilería fue un rugido ensordecedor que destrozó la quietud de la tarde y las ilusiones de Crabbe en un único y violento instante. El ataque fue feroz, un asalto caótico y abrumador desde todos los flancos. Los americanos, tomados completamente por sorpresa, fueron obligados a retroceder, su pulcra columna de marcha disolviéndose en una desesperada carrera por cubrirse. Su única esperanza era la sólida iglesia de la misión. Se abrieron paso luchando a través de la plaza, entre el polvo levantado por las balas y los pies que corrían, y se atrincheraron dentro de la casa de Dios. Sus gruesos muros de adobe, ahora su fortaleza y su prisión. Las pesadas puertas de madera se cerraron de golpe, pero el santuario que ofrecían era temporal. Estaban rodeados, superados en número en más de 10-1, y completamente aislados. La misión, que debía ser un símbolo de su nuevo comienzo, se había convertido en el escenario de su última resistencia. Comenzó el asedio, un crisol lento y agotador diseñado para destrozarlos en cuerpo y alma. Durante 7 días, la misión de Caborca se convirtió en un pequeño infierno autónomo. El sol de Sonora golpeaba el techo, convirtiendo el interior de la iglesia en un horno. Francotiradores, apostados en los tejados circundantes, mantenían un fuego incesante y hostigador, sus balas desportillando los muros de adobe y, con aterradora frecuencia, encontrando su blanco a través de ventanas y aspilleras. El agua se agotó primero, obligando a los hombres a soportar una sed enloquecedora que agrietaba sus labios y nublaba su juicio. La munición, antes abundante, ahora se contaba y se conservaba. Cada disparo, una decisión crítica. La bravuconería inicial de los filibusteros se evaporó, reemplazada por la sombría y silenciosa realidad de su aprieto. Casi una cuarta parte de la fuerza de Crabbe, unos 25 hombres, ya se había perdido, sus cuerpos yaciendo donde cayeron en el calor sofocante. La esperanza, que una vez fue el combustible de su expedición, se había reducido a una única y desesperada brasa. Fue en este estado de agotamiento y desesperación que Henry Crabbe, el político y soñador, hizo su cálculo final y fatal. No era un general que lucharía hasta el último hombre. Era un negociador que creía en el poder de las palabras y en los códigos de honor entre caballeros. El 6 de abril ordenó a sus hombres izar la bandera blanca. Creía que al rendirse estaba eligiendo la vida. Esperaba ser desarmado, quizás retenido por un tiempo, y luego autorizado a regresar a casa, con su gran ambición reducida a un fracaso humillante, pero con su vida intacta. Estaba equivocado. En el instante en que apareció la bandera blanca, un silencio extraño y pesado cayó sobre Caborca. El crepitar de los rifles fue reemplazado por el arrastrar de pies y el bajo murmullo de órdenes en español. Mientras los exhaustos americanos salían en fila de la misión, parpadeando bajo la dura luz del sol, depositaron sus armas en una pila creciente que brillaba como el tesoro de un dragón. Estaban desarmados, derrotados y completamente a merced de sus captores. En sus mentes,
Lo peor ya había pasado. Habían sobrevivido al asedio. Ahora comenzaba el proceso burocrático de su regreso. Un viaje de vergüenza, quizás, pero un viaje de vuelta al mundo de los vivos. Vieron los rostros de los soldados sonorenses, sombríos y duros, pero interpretaron esto como la severidad natural de un ejército victorioso, no como la fría máscara de un verdugo. Eran soldados profesionales, se decían a sí mismos. Había reglas en este juego, un código de guerra no escrito que respetaba una rendición formal. Su líder, Henry Crabb, ya estaba planeando el discurso que daría a Pesqueira, los argumentos que esgrimiría, la apelación a su alianza compartida, aunque breve. La noticia de la rendición viajó rápido, llegando a oídos del hombre que ahora tenía sus destinos en sus manos, el general Ignacio Pesqueira. Él no estaba en Caborca. Era una mente distante y calculadora que sopesaba las matemáticas políticas de la situación. Para él, aquellos no eran solo 50 o 60 hombres derrotados. Eran una profunda carga. Encarcelarlos sería un lastre para su incipiente gobierno. Liberarlos sería un acto de suicidio político, una señal de debilidad, tanto para sus enemigos dentro de México como para el poder en constante expansión del norte. Esos hombres volverían a casa con historias de su desventura, quizás tejiendo un relato de traición que podría incendiar la frontera y atraer la ira del ejército estadounidense sobre él. Tenía que enviar un mensaje, uno tan claro y brutal que resonara desde Sonora hasta Washington. El mensaje era simple: esta tierra no está a su disposición. La era de los filibusteros había terminado. Así que se dio la orden, transmitida no con el fragor de la batalla, sino con la fría finalidad de un juez firmando una sentencia. Todos debían ser eliminados. La orden se filtró a través de los rangos, un veneno que se infiltraba en la cadena de mando. Para la mayoría, era un deber sombrío, la conclusión lógica a una semana de amargos combates. Pero para un oficial, un comandante llamado Hilario Gabilondo, la orden era una abominación. Era un soldado que había luchado por el honor de Sonora y no veía honor alguno en lo que se proponía. Acabar con hombres en el fragor de la batalla era una cosa. Alinear a prisioneros desarmados que se habían rendido bajo bandera de tregua y abatirlos como a ganado era otra. Era una violación de los mismos códigos que había jurado defender. En un asombroso acto de desafío, se negó a cumplir la orden. No permitiría que su nombre quedara ligado a semejante asunto. Mientras se preparaba para partir, sus ojos se posaron en un muchacho entre los prisioneros, un joven de 14 años llamado Charles Edward Evans. El rostro del chico, manchado de suciedad y miedo, no tenía nada de la codicia endurecida o la ambición temeraria de los hombres mayores. Era un niño, arrastrado a una terrible aventura. En ese momento, Gabilondo tomó una segunda decisión. No solo salvaría su propio honor, salvaría esa vida. Tomó al muchacho del brazo, lo apartó del grupo condenado y cabalgó fuera de Caborca, llevándose consigo al único superviviente de la expedición de Crabb a las páginas de la historia. Para el resto de los hombres,
La noche del 6 de abril transcurrió en un estado de ansiosa incertidumbre. Acurrucados juntos bajo vigilancia, escuchaban los sonidos del pueblo asentándose a su alrededor, tratando de leer su futuro en los susurros de los centinelas. Su alivio inicial se había agriado hasta convertirse en un pavor creciente. Nadie vino a negociar. No se ofrecieron términos. El silencio del mando mexicano era más inquietante que el fuego de los francotiradores. Cuando el alba rompió el 7 de abril, una mañana fría y clara del desierto, su destino quedó sellado. Fueron sacados en pequeños grupos, con las manos atadas a la espalda. No hubo últimas palabras ni apelaciones finales. Solo existió el proceso crudo y metódico de su fin. Fueron llevados a un lugar en las afueras del pueblo, alineados contra un muro de adobe que aún estaba fresco por el aire de la noche. El sol naciente proyectaba sus largas sombras sobre el suelo, la última marca que dejarían en esta tierra. Se gritó una orden y una andanada de fuego de fusil rasgó el silencio de la mañana. La historia de unos 50 a 60 aventureros americanos, sus sueños de tierra y gloria, su expedición entera, llegó a su abrupto final contra aquel muro en Caborca, su viaje colectivo silenciado por una única y brutal descarga. Para el principal arquitecto de este desastre, no hubo un final rápido contra un muro. Los sonorenses habían reservado un destino especial para Henry Crabb. No era un filibustero más. Era la cabeza de la serpiente, el símbolo de toda la arrogante empresa. Su fin tenía que ser un espectáculo, una pieza de teatro político representada con pólvora y acero. Debía ser memorable, una lección tan vívida que se contaría una y otra vez en cada cantina, desde Hermosillo hasta el río Gila. Lo separaron de sus hombres, permitiéndole presenciar su sombría procesión, forzándolo a absorber todo el peso de la catástrofe que había desatado. No se trataba simplemente de quitar una vida. Se trataba del desmantelamiento sistemático del orgullo, la identidad y el legado de un hombre antes del acto final. Su ejecución sería un ritual público, un sermón crudo y brutal sobre las consecuencias de la soberbia. Lo llevaron a la plaza del pueblo, el mismo espacio donde había esperado ser recibido como un libertador. Allí lo ataron a un poste, con los brazos extendidos por encima de su cabeza en una postura de rendición forzada, una parodia de un santo en martirio. Le hicieron encarar al pueblo, mirar a los ojos de la gente cuyas casas había venido a reclamar. Se había congregado una gran multitud, no con el silencio solemne de una ejecución oficial, sino con la energía furiosa de una comunidad que había sido llevada al límite. Lo que siguió no fue una descarga militar limpia. Fue una tormenta de plomo, una expresión de rabia colectiva. Un número enorme de hombres, algunos relatos dicen docenas, otros afirman que más, apuntaron y abrieron fuego. Fue un rugido caótico y atronador, un asalto prolongado diseñado no solo para acabar con su vida, sino para aniquilarlo. Más tarde, quienes lo presenciaron susurrarían con una especie de asombro oscuro que su cuerpo había sido alcanzado por más de 100 balas,
cada una un mensaje personal y distinto de rechazo. Su figura fue destrozada, reducida de un hombre a un mero recipiente para la furia del pueblo. Pero ni siquiera esta horrible conclusión fue el final. Las indignidades acumuladas sobre el ex senador continuarían más allá de su último aliento, descendiendo a un reino de simbolismo macabro. Después de que cesó el fuego y se disipó el humo, su cuerpo fue desatado. Un hombre con una hoja afilada se adelantó y en un acto final y visceral de arrancarle su identidad, Crabbe fue decapitado. Este era un mensaje dirigido no al hombre, que ya no sentía, sino al mundo. Un líder sin cabeza, una invasión sin cabeza. Sin embargo, los sonorenses no habían terminado. Tomaron su cabeza, esa reliquia de una conquista fallida, y buscaron preservarla. La colocaron en un gran frasco de vidrio, sumergiéndola en el líquido crudo y transparente del mezcal, el potente espíritu de la planta de agave, la esencia misma de la tierra que había intentado robar. La cabeza de Henry Crabbe, con los ojos mirando fijamente hacia una eternidad alcohólica, se convirtió en un trofeo grotesco, una advertencia encurtida para todos los futuros filibusteros. El frasco fue exhibido durante un tiempo, un espantoso tema de conversación, antes de desvanecerse del registro histórico. Lo que finalmente fue de él sigue siendo una de las preguntas escalofriantes y sin respuesta de la historia. ¿Terminó en un estante polvoriento en alguna trastienda? ¿Fue enterrado en un lugar sin marcar en el desierto? El misterio de la cabeza de Crabbe añade un último y fantasmal epílogo a su espantoso destino. Este acto de preservar la cabeza en mezcal estaba cargado de un oscuro y complejo significado. El mezcal era una parte sagrada de la cultura sonorense, una bebida para la celebración, la medicina y el ritual. Al usarlo como agente conservante, los vencedores estaban realizando una especie de apropiación simbólica, un acto final de dominación. Estaban tomando al líder de los invasores y subsumiéndolo en su propia cultura, no como un invitado, sino como un artefacto grotesco. Era el insulto definitivo. El hombre que vino a poseer la tierra ahora era poseído por ella, su forma final definida y contenida por su producto más icónico. La historia de la cabeza en el frasco se convertiría en la parte más sensacionalista de la narrativa de la masacre de Crabbe. Un detalle tan bizarro y tan impactante que aseguró que el cuento nunca se olvidara por completo, incluso después de que las razones políticas para recordarlo se hubieran desvanecido. Transformó una escaramuza fronteriza en materia de leyenda de la frontera, una historia que era en parte película de terror de serie B y en parte tragedia griega, un sombrío recordatorio de que en la frontera la línea entre la ambición y la abominación a menudo no era más ancha que el filo de una navaja. La violencia que estalló en Caborca fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Las ondas de venganza y paranoia se expandieron hacia afuera, cruzando fronteras y buscando nuevas víctimas. La masacre de Crabbe y sus hombres no fue el capítulo final, sino simplemente el clímax del primer acto. Las fuerzas sonorenses, enardecidas por su victoria
y alimentadas por una furia justiciera, creían que la amenaza aún no había sido neutralizada. La invasión filibustera, razonaron, debía tener raíces más profundas. Tenía que haber otros conspiradores, otras células de la fuerza invasora acechando cerca, esperando su oportunidad para atacar. Esta convicción transformó su acción defensiva en una cacería humana proactiva y sangrienta, que se negó a reconocer la frontera internacional como una barrera. El mensaje se había enviado en Caborca, pero ahora necesitaba ser entregado personalmente a todos y cada uno de los asociados de la expedición de Crabbe, donde quiera que se encontraran. La guerra por Sonora, a sus ojos, no se limitaba a un solo pueblo. Una semana después de las ejecuciones de Caborca, un grupo de unos 20 mexicanos armados hizo lo impensable. Cruzaron a los Estados Unidos. No se trataba de una simple incursión para robar ganado. Era una misión de asesinato selectivo en suelo estadounidense. Su destino era un pequeño y polvoriento puesto avanzado cerca de Tucson, Arizona. En ese momento, una parte remota y escasamente poblada del territorio de Nuevo México. Allí, en un lugar llamado Filibuster Camp, cerca del arroyo Sonoita, 4 de los hombres de Crabbe se habían quedado atrás. Estaban demasiado enfermos para continuar la agotadora marcha hacia Caborca y se estaban recuperando, completamente ajenos a la catástrofe que había caído sobre sus camaradas. El comando sonorense cayó sobre ellos sin previo aviso. No hubo batalla ni enfrentamiento. Los 4 hombres enfermos fueron simplemente cazados y liquidados, su convalecencia convertida en una sentencia de muerte. Este acto escaló dramáticamente el conflicto. Una cosa era defender la patria de una incursión armada. Otra, muy distinta, era cruzar una frontera para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, un acto de guerra bajo cualquier definición. Los sonorenses estaban demostrando que su alcance era largo y su memoria para los enemigos percibidos más larga aún. La trágica ironía de la situación se profundizó con la llegada de aún más americanos despistados, atraídos hacia el sur por la fuerza gravitacional del ahora destrozado sueño de Crabbe. Un grupo de unos 20 hombres, sin haber oído nada de la masacre, cabalgó hacia Sonora con la intención de unirse a lo que creían que era una expedición exitosa y en curso. No eran refuerzos, eran corderos caminando hacia el matadero. Fueron rápidamente interceptados por patrullas sonorenses, que ahora veían a cualquier estadounidense armado como parte de la misma fuerza hostil. Estalló un feroz tiroteo. Este grupo, a diferencia del de Crabbe, no fue tomado completamente por sorpresa y logró abrirse paso luchando. Apenas escaparon con vida, huyendo de regreso a través de la frontera con una historia aterradora que contar. Los primeros relatos de testigos presenciales del lado estadounidense sobre la pura hostilidad que ahora esperaba a cualquier gringo en Sonora. Su escape por los pelos sirvió como una advertencia frenética, pero para algunos llegaría demasiado tarde. Un segundo grupo de rescate, este más pequeño y quizás más desesperado, ya estaba en camino. Este grupo
constaba de 16 hombres, posiblemente impulsados por los primeros rumores fragmentados de problemas. Su misión era de rescate, encontrar a Crabbe y a sus hombres y ayudarlos. Cabalgaron directamente hacia Caborca, el epicentro de la violencia, con intenciones nobles, pero con una inteligencia fatalmente defectuosa. Estaban caminando hacia una trampa que ya había sido activada. Ellos también fueron rápidamente rodeados por las fuerzas sonorenses, abrumadoramente superiores. Superados en número y armamento, vieron la futilidad de la resistencia. Como Crabbe antes que ellos, se vieron obligados a rendirse. Y como los hombres de Crabbe, descubrieron que la rendición no era una garantía de vida. El protocolo ya había sido establecido. Los 16 aspirantes a rescatadores fueron conducidos al mismo terreno empapado de sangre en las afueras del pueblo y ejecutados sumariamente. Su adición al recuento de cuerpos elevó el número total de estadounidenses perdidos en esta desdichada empresa a casi 100, una cifra asombrosa para una expedición privada. El desierto de Sonora se había convertido en un cementerio para las ambiciones americanas, su suelo absorbiendo la sangre de soldados, aventureros y rescatadores por igual. A medida que los supervivientes de las misiones de rescate abortadas regresaban tropezando a través de la frontera, sus espeluznantes relatos comenzaron a extenderse como la pólvora por los polvorientos asentamientos de Arizona y las florecientes ciudades de California. Los rumores iniciales y fragmentados se unieron en una narrativa coherente y aterradora. No era solo la historia de una expedición que salió mal. Era un relato de ejecución en masa, de un querido político de California decapitado y encurtido, y de fuerzas mexicanas cruzando a territorio estadounidense para cazar y eliminar a hombres enfermos. La historia tenía todos los elementos de un sensacional drama fronterizo: traición, violencia espantosa y una flagrante violación de la soberanía nacional. Los editores de periódicos, que entendían el valor comercial de la indignación, se abalanzaron sobre la historia con un regocijo voraz. Durante la primavera y el verano de 1857, la masacre de Crabbe se convirtió en noticia de primera plana en todo Estados Unidos, transformando un incidente regional en un escándalo nacional. Los titulares eran crudos, diseñados para conmocionar e inflamar. Periódicos como el Los Angeles Star y el San Francisco Bulletin publicaron relatos jadeantes y a menudo exagerados, pintando a los sonorenses como salvajes sedientos de sangre y a los hombres de Crabbe como mártires inocentes. Imprimieron cartas de supuestos testigos presenciales, publicaron editoriales exigiendo la acción del gobierno y llenaron sus columnas con detalles morbosos de las atrocidades. La historia de la cabeza de Crabbe en un frasco de mezcal se convirtió en una sensación nacional, un símbolo grotesco que encapsulaba perfectamente la barbarie percibida del asunto. En una era de periodismo amarillo, la expedición de Crabbe fue un regalo para la circulación. Se aprovechó de un profundo pozo de prejuicios y chauvinismo estadounidense, retratando a México como un remanso sin ley
incapaz de un comportamiento civilizado, un lugar donde las vidas estadounidenses eran baratas. La narrativa pública omitió convenientemente el hecho de que la fuerza de Crabb era un ejército privado ilegal que invadía una nación soberana. En el relato popular, eran simplemente valientes pioneros y colonos, atraídos con engaños a su perdición. Esta ola de cobertura de prensa sensacionalista avivó las llamas de la ira pública hasta un punto álgido. En California, donde Crabb había sido una figura conocida, hubo llamamientos generalizados a la represalia. Se celebraron reuniones públicas donde oradores apasionados exigieron la guerra. Pidieron una expedición militar oficial que marchara sobre Sonora, vengara a los caídos y anexionara el territorio como justa compensación por el insulto. Los fantasmas de la reciente guerra entre México y Estados Unidos resucitaron, y se invocó el espíritu del destino manifiesto como un deber sagrado para civilizar las tierras salvajes del sur. La presión sobre la administración del presidente James Buchanan era inmensa. Se le estaba presionando para que respondiera con fuerza, para que defendiera el honor americano y protegiera las vidas americanas, incluso las de los filibusteros que habían operado fuera de la sanción de su propio gobierno. La pérdida de casi 100 ciudadanos estadounidenses no podía ser ignorada, especialmente cuando la prensa la describía como una masacre a sangre fría de inocentes. El término filibustero, aunque técnicamente preciso, fue cuidadosamente manejado en la prensa. Para los partidarios de Crabb y un público simpatizante, no era un pirata o un corsario, era un emigrante, un colonizador o un pionero. Sus hombres eran aventureros que buscaban mejorar su fortuna, la encarnación misma del espíritu emprendedor americano. Este reenfoque fue crucial. Cambió el cálculo moral del evento, transformando un acto de agresión en una historia de victimización. El hecho de que la expedición de Crabb fuera parte de una larga y sórdida historia de filibusterismo estadounidense en América Latina, desde Narciso López en Cuba hasta William Walker en Nicaragua y la propia Sonora, fue minimizado o ignorado por completo. Los periódicos estaban creando un mito, una narrativa poderosa y políticamente útil del agravio estadounidense. La masacre de Crabb se convirtió en un símbolo potente, un grito de guerra para aquellos que creían que era el derecho divino de América expandir sus fronteras e influencia por cualquier medio necesario. Durante unos tensos meses, en 1857, el polvoriento pueblo de Caborca estuvo en el centro de una tormenta diplomática que amenazaba con arrastrar a Estados Unidos y México a otro sangriento conflicto. El aire sobre Washington, D.C., aquel verano, crepitaba con el mismo calor indignado que había cocido el suelo en Caborca. Los sensacionalistas reportajes de los periódicos habían hecho su trabajo y los tambores de guerra sonaban a un ritmo frenético y embriagador. Por un momento, pareció inevitable que todo el poderío del ejército de los Estados Unidos se desatara sobre Sonora, una expedición punitiva para lavar la mancha de la masacre con sangre mexicana.
El público lo exigía, la prensa aullaba por ello, y el honor de la nación parecía requerirlo. Otra guerra con México no solo parecía posible, sino predestinada, una campaña justa para vengar a los caídos y quizás para terminar el trabajo de conquista que había comenzado una década antes. La situación era un polvorín y el recuerdo de la cabeza cercenada de Henry Crabb era la cerilla encendida. Pero en los silenciosos despachos de poder, revestidos de madera, se desarrollaba un tipo de cálculo diferente. La administración del presidente James Buchanan observó la situación no con la pasión exaltada de un editorialista, sino con los ojos fríos y pragmáticos de un jugador evaluando una mano muy arriesgada. La joven república, a pesar de sus ruidosas proclamas de destino, ya era una casa en guerra consigo misma. La cuestión de la esclavitud no era solo un debate, era una herida supurante que estaba partiendo el país en dos. La decisión del caso Dred Scott acababa de dictarse y las praderas de Kansas sangraban por la cuestión de si serían suelo libre o esclavo. Lanzar una guerra con México por una expedición filibustera sería arrojar una antorcha a un polvorín. Cualquier nuevo territorio adquirido de México se convertiría inmediatamente en otro campo de batalla encarnizado en el debate sobre la esclavitud, desestabilizando aún más una unión ya frágil. Además, Crabb había actuado sin la sanción del gobierno. Defender su causa era respaldar que ciudadanos privados iniciaran sus propias guerras, un precedente que ningún gobierno estable podía permitirse sentar. Era mucho más conveniente etiquetarlo como un aventurero trágico, pero equivocado, que como un héroe nacional merecedor de una guerra. México, por su parte, no estaba en posición de afrontar otro conflicto con su poderoso vecino del norte. El gobierno del presidente Ignacio Comonfort se tambaleaba al borde del catastrófico conflicto civil que se convertiría en la Guerra de Reforma. El control del gobernador Pesqueira sobre Sonora, asegurado por la misma crueldad que desplegó en Caborca, era aún nuevo y precario. Una invasión estadounidense a gran escala habría sido un desastre imposible de ganar, destrozando su base de poder y sumiendo a todo el país en el caos. La masacre, desde su perspectiva, había sido un acto calculado de disuasión, no una declaración de guerra. Fue una medida brutal, sangrienta, pero en última instancia defensiva, diseñada para colocar una señal clara en su frontera: prohibido el paso. Habiendo dejado claro su punto de la manera más espantosa imaginable, no tenían ningún deseo de provocar al oso que acababan de hostigar. Ambos gobiernos, atrapados por sus propias debilidades internas y realidades políticas, se encontraron en un extraño acuerdo tácito. Necesitaban que la crisis simplemente desapareciera. Y así comenzó el olvido. Empezó con una ráfaga de actividad diplomática oficial, pero impotente. Se intercambiaron cartas airadas. Se presentaron protestas formales. Estados Unidos condenó el trato bárbaro a sus ciudadanos, y México condenó la invasión pirata de su territorio soberano. Fue una danza de indignación cuidadosamente coreografiada, una pieza de teatro político
que permitió a ambas partes parecer fuertes ante sus audiencias nacionales, mientras se aseguraba de que no se tomara ninguna acción militar real. Con el paso de los meses, el infierno inicial de la indignación pública comenzó a enfriarse. Nuevos titulares desplazaron la masacre de Crabb de las primeras planas. El inminente pánico financiero de 1857 dio a la gente cosas más inmediatas de las que preocuparse, y la crisis, cada vez más grave, sobre la esclavitud, consumió la atención de la nación. Una tormenta mayor y más terrible se estaba gestando en el horizonte americano, y el destino de un centenar de hombres en el desierto de Sonora pareció encogerse en comparación. La historia de Henry Crabb, que una vez fue motivo de guerra, se convirtió en una anécdota incómoda, un capítulo que a ambas partes les resultó conveniente arrancar de su historia compartida. Fue discretamente escoltada al campo del alfarero de la memoria, enterrada en una tumba sin nombre junto a otras verdades inconvenientes. Se convirtió en una historia de fantasmas para las tierras fronterizas, un susurro llevado por el viento del desierto, un testamento de lo fácil que las tragedias más ruidosas pueden ser silenciadas por el cálculo silencioso del poder, y de cómo la historia real, sangrienta y complicada del oeste, es tan a menudo pavimentada por las líneas más simples y limpias del mito.